El síntoma como revelador de la posición inconsciente del sujeto. Ya habrán notado, ya hemos desarrollado aquí, ya han visto con otros profesores, la importancia que le damos a la noción de síntoma. El síntoma es para nosotros la categoría clínica fundamental desde la perspectiva analítica de la clínica, más importante que otras, que la angustia, por ejemplo, que la inhibición, categorías también freudianas, porque el síntoma implica la relación directa del sujeto con, al mismo tiempo, el cuerpo y el significante, cómo el significante afecta el cuerpo, toca el cuerpo, corta el cuerpo. Conecta también con la posición inconsciente del sujeto, de un modo que no permite, ya desde Lacan está claro que no es posible oponer totalmente síntoma y estructura, porque el síntoma, en cierto sentido, tiene la estructura de la estructura, es una manifestación de la estructura, es la puesta en forma del malestar bajo la forma estructural que para cada cual puede tener. Entonces, el síntoma lo ubicamos como esa posición del hablante, esa posición del padeciente, esa posición del paciente, donde él se manifiesta justamente como no pudiendo tomar la palabra, como padeciendo el significante en lugar de poder usarlo, vacilando, dividiéndose ante eso, y el síntoma es entonces revelador de esa posición inconsciente del sujeto, que es como una suerte de retención, ¿no? De que él quiere ir hacia algo y no puede, quiere decir algo y no le sale, desea algo pero no puede decirlo. Entonces lo simbolizamos con la S más que tachada, la S de la división, la S barrada, pero para graficar la división, y en ese sentido el sujeto coincide con el síntoma cuando eso está en el plano clínico. En el plano clínico quiere decir donde la división se vuelve difícil o incluso imposible de soportar. Es algo que juega en la intersección entre lo real, entre lo simbólico y lo real. A diferencia de la inhibición, que puede quedar más del lado de lo imaginario, a diferencia... Hay compañeras que esperan para entrar. Jazmín 40 está tratando de entrar desde hoy, pero no, intenta y no logra. Bueno. Entonces, el síntoma es ese articulador clínico central que conecta con la estructura de cada uno, con el cuerpo, con el inconsciente, con todo eso que hace a una toma de posición que no necesariamente es una posición fácil, es una posición resuelta, sino que es una toma de posición, bueno, problemática. Si hablamos del campo clínico, estamos hablando del campo justamente donde ubicamos neurosis, psicosis y distintos tipos clínicos que implican eso, que alguien no está resuelto, que alguien no está decidido, que alguien no puede jugarse como quisiera su deseo, digamos, como sería... Hay gente tratando de entrar, bueno, no sé. Entonces,
el síntoma es esa posición inconsciente del sujeto, marcada por algún punto de represión, que lo retiene fijado, que lo retiene estructurado a la manera en que, de alguna manera, en determinado momento de su vida, o en determinados momentos de su vida, contrajo una posición, un padecimiento eventualmente también, neurótico, psicótico o incluso perverso, para retomar las categorías de Lacan, ¿no? que siempre divide la clínica en neurosis, perversión y psicosis por razones que habremos de intentar explicar. Quisiera resaltar, en primer lugar, la importancia de... ustedes habrán visto una guía que yo dejé en el campus, la importancia de la indicación de saber incluida en el síntoma. Es algo que señala Lacan repetidamente, que lo hemos trabajado está particularmente en los textos ligados a la investigación sobre el diagnóstico nuestra, en ese texto que se llama La función del diagnóstico en psicoanálisis, singular, particular, singular, o sea, donde la singularidad la ponemos a prueba de la pregunta por la particularidad, ¿no? O sea, todos somos singulares en algún sentido, todos somos más o menos queer, pero los síntomas siempre tienen algo del orden de lo particular, en el sentido de que no somos los únicos que padecemos ese tipo de síntomas. Hay en el síntoma, en las formas de sintomatizar, en cualquier forma de sintomatizar, algo que tiene en cuenta algún modelo, alguna otra, que tiene en cuenta el padecimiento de algún otro que padece de las mismas cosas, podríamos decir. Han trabajado ustedes sobre todo con Florencia Farías, los distintos, algo que distinguimos del síntoma, ¿no? Del síntoma como división subjetiva. Han trabajado sobre los distintos camuflajes de la división subjetiva, y los camuflajes ya conocidos por Freud, por Lacan, por tantos otros autores del siglo XX, que son formas de algo así como de autotratamiento o de borramiento de la división subjetiva, del dolor del significante, del dolor de la exigencia significante, que muchas veces habrán visto hasta qué punto la fantasía tiene ese valor, ¿no? El fantasear, la actividad de fantasear tiene el valor de permitir que, en lugar de la división subjetiva que parte, que desgarra, que en lugar de... A ver, en lugar de padecer la división subjetiva, algo así como camuflarla, dividirla, desentenderse, no saber de eso. El camuflado típico, clásico del siglo XX, podríamos decir, es el modelo freudiano de la fantasía, que le da un cierto valor placentero al síntoma, un valor, por ejemplo, de masoquista, masoquismo psíquico, no masoquismo clínico, no masoquismo actuado, sino un cierto valor de autocastigo que puede tener un valor erótico inconsciente. También puede tener un valor sacrificial, uno lo hace por el bien de, o en fin, para ganar puntajes en la carrera al cielo, si uno es religioso, etc. De manera que la fantasía básicamente es algo que
sobre todo en el campo de la neurosis, especialmente en el campo de la neurosis, le da un valor al síntoma. Le permite una suerte de autotratamiento del síntoma y hace que el síntoma sea a veces egosintónico y otras veces más que eso, que sea sintónico con la manera que uno tiene de satisfacerse de una manera preconsciente o inconsciente. Esos son los camuflajes que, bien descritos por Freud, en sus distintos casos, retomados por Lacan, y que hoy en día habría que hasta qué punto nos quedamos ahí en la posibilidad de autotratamiento del síntoma o disfraces del síntoma, porque en este momento existen distintas, no sé, sustancias, modalidades de compensación del síntoma, de camuflaje del síntoma, que pasan, por ejemplo, por el uso de sustancias, de las toxicomanías, distintos tipos de modos de tratar el síntoma como que el sujeto puede no enterarse, no darse cuenta de lo mismo que está padeciendo. Pasaría a la unidad 7 antes de continuar con el punto, al punto 2.7, a la unidad 2.7, al cuestiones ético-clínicas, que es patológico por fuera de cualquier ideología. Porque acá nos encontramos con la cuestión actual de que muchas veces se discute lo que es patológico y lo que no, y incluso se plantea que el psicoanálisis podría resultar una especie de ideología o de discurso anticuado que patologiza, que estigmatiza cosas o padecimientos que, en fin, o formas de ser o formas de presentarse, formas de vivir, que no necesariamente habría que considerar patológicas. Entonces, la pregunta ético-clínico fundamental de este punto, tal como lo hemos planteado, es ¿qué es patológico por fuera de cualquier patología, por fuera de cualquier ideología? Y por fuera de cualquier ideología, lo que podemos sostener desde la clínica del psicoanálisis es que, en definitiva, no podemos estar seguros de considerar síntoma, no tenemos derecho a considerar síntoma, sino a aquello que el sujeto que lo padece llega en algún momento a reconocer como tal. De modo que nosotros podemos suponer que alguien que tiene ciertas características de neurótico obsesivo o de histeria o de psicótico puede tener un padecimiento que él reconozca como tal, pero bien puede pasar que no sea así. Que alguien que padece una neurosis obsesiva típica visto desde afuera, sin embargo, él dice que esa es su forma de ser y que no solo es su forma de ser, sino que es la forma de ser de su padre, de su abuelo, es algo que viene ya heredado de generación en generación y que por lo tanto para él eso no es un síntoma, sino que es algo que puede implicar alguna molestia, pero que las cosas funcionan así. Entonces, diríamos que ni siquiera es un paciente porque él no dice padecer, tampoco diríamos que es un analizante porque él no manifiesta ante eso ninguna división. Entonces, en verdad, desde la perspectiva psicoanalítica, eso no termina de constituirse como síntoma. Un síntoma de cualquier tipo clínico termina de constituirse como tal
en la medida en que el analista, el clínico, pasa a formar parte de ese síntoma, pasa a formar parte del síntoma como su destinatario, como aquel a quien le está dirigido el síntoma, como aquel que se ubica en el lugar de saber sobre ese síntoma, no porque sepa, sino porque hay un llamado del padeciente, del paciente padeciente, hay un llamado al saber, hay un llamado hay una pregunta, hay un pedido de ayuda, hay una demanda, hay algo que impulsa a quien padece, en primer lugar a reconocer un padecimiento y en segundo lugar a pedir ayuda, a pedir ayuda a alguien que, por supuesto, se pide ayuda es porque se supone algún saber, y no porque el otro sepa ya, sino porque justamente es la estructura de la suposición de saber eso, que el significante que mortifica o que representa en la enfermedad, en el síntoma, el sujeto, lo representa para otro que es no necesariamente otro sujeto, sino otro significante, otro lugar, como lugar donde se articula el significante. Entonces, no consideramos patológico, no consideramos síntoma, sino aquello que el sujeto reconoce como tal, aquello que el que lo padece reconoce como tal. La neurosis, entonces, es una enfermedad en la medida en que hay un pedido de ayuda, en que hay un dirigirse al otro. El dirigirse al otro puede tomar distintas formas peculiares, particulares, decimos, a las que llamamos, por ejemplo, desde Freud, incluso desde antes de Freud, histeria. La histeria es algo que es un padecimiento, en principio, en el cuerpo, que se distingue de los padecimientos orgánicos porque clínicamente no hay nada que permita ubicar una patología orgánica, de manera que una histeria pura y no un uso histérico de una enfermedad orgánica, una histeria pura no se diagnostica sin la ayuda del discurso médico que diga, bueno, aquí desde el punto de vista médico no hay nada. Es un padecimiento en el cuerpo, es un padecimiento en el cuerpo marcado en determinados lugares precisos del cuerpo. Perdón. Es un padecimiento en el cuerpo marcado en determinados lugares precisos, lugares que no son necesariamente los pulsionales, sino que están lateralizados, desplazados de los pulsionales, y que tiene además la característica de ser un síntoma que expresa una división subjetiva y que incluye una dirección al otro, que interpela al otro, que implica un llamado al otro. El síntoma histérico, además, es el paradigma de síntoma social, porque se dirige al otro, y es el paradigma, además, del síntoma que comunica con los síntomas del otro, que participa de un saber compartido, que participa de no un inconsciente colectivo, sino de una identificación con el saber inconsciente del otro. Los ejemplos de Freud, de lo que pasa en un servicio hospitalario, de lo que pasa en un internado, es algo que muestra hasta qué punto el síntoma puede ser la histeria, un síntoma compartido, un síntoma que implica ya una cierta red social, podríamos decir. Una red social muy vívida y vivida, además, experimentada con el cuerpo. En el caso de la histeria,
en la mayoría de los casos que consultan no es difícil obtener la aquiescencia, la anuencia del paciente de que se trata efectivamente de algo patológico, de algo que no está bien, de algo que se padece, patológico en el sentido de que se padece. Y que se padece como algo que ya, en fin, después de haber consultado con el médico, con distintos otros actores de los que pueden dar una respuesta por los síntomas, cuando llega al analista, cuando llega al psicólogo, muchas veces es a sabiendas de que hay algo que tiene que ver con la causalidad subjetiva, con la posición del sujeto, con una posición mal ubicada, podríamos decir, del sujeto. Entonces allí tenemos el reconocimiento del sujeto de que eso es un síntoma, tenemos la división subjetiva porque es algo que se padece y al mismo tiempo de alguna manera hay un cierto saber de que algo tengo que ver con eso, no siempre desde el comienzo, no siempre en Dora está la idea de que hay una participación en las causas del padecimiento. En el primer momento Dora no lo reconoce, pero después sí, después de la intervención de Freud. Y esa participación subjetiva en la confección del síntoma es lo que hace que el síntoma sea algo que justamente participa de la estructura de la división subjetiva, ¿no? Que el síntoma sea algo que se padece y al mismo tiempo que se produce, se actúa. ¿Por qué la histeria no figura más desde el DSM-2 o desde el DSM-3? No recuerdo ahora. ¿Por qué tampoco la paranoia figura más? Sino que en lugar de paranoia figuran títulos, nombres tales como trastornos, delusional disorders, trastornos, no sé bien cómo se traducen, trastornos delirantes, ¿no? ¿Por qué la histeria, por qué la paranoia no figuran en los DSM? Justamente porque los DSM basan toda su estructuración, su confección, en la idea de que no hay allí hipótesis etiológicas, ¿no? Que no hay ninguna presunción etiológica, ninguna presunción causal, de manera que lo que allí se describe son patologías que se pueden observar más o menos objetivamente, que se pueden verificar, que se pueden ver desde afuera, medir desde afuera. Y la histeria es algo, en cambio, que tal vez no se puede verificar para nada desde afuera. Que tal vez alguien que padece algo en el cuerpo no tiene manera de mostrarle al otro que lo padece. Solo el sujeto conoce de su síntoma allí, ¿no? Ya lo habíamos mencionado a propósito de la noción de conocimiento al comienzo. Entonces, hay conocimiento del sujeto histérico de su síntoma, hay conocimiento del sujeto paranoico de su síntoma, aun cuando desde afuera se pueda decir, como dice el médico desde su perspectiva, no tiene nada. Desde un punto de vista médico, no tiene nada. O en el caso del paranoico, que alucina o que se atribuye cosas que no son para los demás, se puede allí decir, en realidad percibe cosas que no son, no pasa nada, no le pasa nada, se persigue vanamente. Y esas dos categorías, la histeria en el campo de la neurosis y la paranoia en el campo de la psicosis, son, sin embargo, aunque no estén ya con esos nombres en los DSM, son, sin embargo, las categorías sintomáticas más paradigmáticas, centrales, podríamos decir, de la clínica psicoanalítica, porque allí el sujeto padece algo de lo que solo él puede testimoniar, de lo que solo él puede conocer, cómo eso se padece, cómo eso se interpreta, cómo eso se percibe. Alguien que padece de ciertas alucinaciones, a veces muy torturantes, muy difíciles de soportar,
bien, cómo puede transmitirle al otro que eso que el otro no ve es sin embargo tan presente, tan real, que le desarma todo lo que es el campo de la realidad a quien está en posición de padecer eso. Entonces, el psicoanálisis, por un lado, recoge allí el hecho de que puede haber algo de personalmente real, podríamos decir, en la histeria o en la paranoia, pero además ubica el hecho ya reconocido por Freud, ya citado por Freud desde su primer momento de exploración clínica, 1890 y pico, de que tanto en la histeria como en la paranoia hay algo del orden de una participación no solo paciente, pasiva, sino también activa en la producción del síntoma. Que eso mismo que el paranoico, por ejemplo, ubica en el perseguidor, esa imputación de que él habría hecho tal o cual cosa mal, tal o cual cosa abusiva, es algo que en algún momento, en la charla con el paciente, un devenido analizante, en algún momento el analizante ya reconoce que él también lo pensó, que a lo mejor lo pensó antes de que se le aparezca como expulsaba lo real y viniendo como de un otro delusional, delirante, ¿no? Que hay una participación etiológica, podríamos decir, causal en el síntoma de la histeria y de la paranoia como paradigmas de la neurosis y de la psicosis respectivamente. Entonces, la división subjetiva allí no solo está en lo que se conoce y lo que no se conoce, en lo consciente y en lo inconsciente, sino que también está en la posición paciente y en la posición agente, podríamos decir, del paranoico o del histérico. Esto me parece que pone al analista, si lo pone en el banquillo, en el sentido de decir, bueno, ¿por qué considerás patológico tal o cual cosa que en verdad a lo mejor es una forma de ser? El analista puede de alguna manera dar razones respecto de que si él ubica como con tal o cual diagnóstico al sujeto en cuestión, es porque el sujeto mismo en algún momento ha podido testimoniar de su participación en ese padecimiento y de que además para él efectivamente es un padecimiento. Entonces, ¿para qué sirve un diagnóstico en psicoanálisis? La pregunta que figura al final del listado de esta unidad. ¿Para qué sirve un diagnóstico en psicoanálisis? Para ubicar la relación del sujeto con su propio padecer, con las determinaciones inconscientes que se van abriendo a lo largo del análisis con la ayuda de la interpretación y de las asociaciones, y también, como verán, a partir del jueves próximo con la profesora Vanina Muraro, en el punto 3, en la unidad 3 del programa, con la ayuda también de la repetición y de la transferencia, de la respuesta transferencial del analizante. Bien, yo haría aquí, me detendría aquí y tomaría alguna de las muchísimas preguntas que ustedes tienen, que han ido de alguna manera testimoniando de eso en el campus, que han hecho en la última vez que yo intervine y no llegué a responder todas las preguntas. Entonces, ahora si quieren, les doy la palabra y ustedes pueden intervenir. A ver si hay algo. Si el síntoma se mantiene egosintónicamente, si hay una pregunta aquí de Franco Muzzi, si el síntoma se mantiene egosintónicamente, no se podría asegurar qué síntoma entonces. Efectivamente, me pasó una vez, es un ejemplo que alguna vez conté, incluso creo que escribí, estando en España, en
en la parte que da al mar de la Sierra Nevada. De un lado está Granada, y es un clima árido, y del otro lado, en cambio, del otro lado de la Sierra Nevada da al mar, hay vientos que traen lluvia, que la montaña después detiene, y del otro lado es un lugar muy verde, con mucha vegetación, y un verde intenso, un verde de mucho calor en ese momento, con al mismo tiempo pequeños poblados bien blancos, característicos de Andalucía, poblados blancos que tachonaban así el paisaje, ¿no? Y quien nos llevaba en ese paseo, esto fue en los años 80, hace mucho tiempo, quien nos llevaba en ese paseo conducía por esos caminos de montaña, como saben hacer los europeos, de un modo vertiginoso, muy rápido, como induciendo un cierto vértigo en quienes íbamos al costado o atrás, agarrándose de lo que uno podía del coche. Y mientras tanto él cuenta que él tenía una característica, no sé cómo llegamos, la verdad, a esa conversación, que era que tenía muchas dificultades para defecar, y que su constipación era algo que le pasaba desde siempre, y alguien sugiere del coche, puede haber sido yo, no recuerdo, que eso a lo mejor era un síntoma, que era algo que se podía tratar. Él dice que no, que de ninguna manera. Un andaluz bien decidido dice que de ninguna manera eso es un síntoma, que eso forma parte de su forma de ser, y que además su padre, su abuelo, toda su familia son así, y que, bueno, sí, puede implicar una pequeña molestia, una cierta molestia, pero que de ninguna manera le parece que eso sea un síntoma ni que merezca ningún tipo de tratamiento, ¿no? O sea, era algo que desde afuera uno diría es un síntoma, y por otro lado, sin embargo, es totalmente, en ese caso no solo participaría de alguna fantasía, no lo sé, sino que es egosintónico. El, el sujeto no lo reconoce como síntoma, no le interesa tratarlo, etcétera. Lo cuenta como una especie de característica de su yo, de su forma de ser. Eh, ¿Para qué sirve el diagnóstico si podría repetir? Bueno, para ubicar la posición del sujeto en relación a su padecimiento, en relación a su inconsciente, en relación a su dificultad para decir, en relación al hecho de que el síntoma es un modo de padecer en lugar de decir, es un modo de mostrar lo que uno quisiera decir sintomáticamente, a través de algo que al mismo tiempo es como una traba, es un dolor, eh, es una contractura, es una rigidez del ser. Um, Profe, ¿podría dar un ejemplo de esto? un ejemplo bueno, el ejemplo que acabo de dar, alguien que no lo considera un padecimiento, en ese caso, bueno, uno diría no, de ninguna manera eso eh, es un síntoma, o no es un síntoma analizable en todo caso. No es un síntoma porque el sujeto no lo reconoce como tal, es para él una característica. Eh, entonces, en ese caso tenemos una dificultad para el diagnóstico, y es que sería un diagnóstico exterior, sería un diagnóstico psiquiátrico o psicológico, pero no propiamente psicoanalítico. Eh, Mientras que si el sujeto de alguna manera admite que eso puede ser un padecimiento, indica algo que tiene que ver con una posición del sujeto en relación a no solo al linaje, no solo a cómo él es porque en su familia son así, en su historia las cosas funcionan de esa manera, en su destino las cosas funcionan de esa manera, sino que
en la medida en que él puede, por ejemplo, reconocer que hay algo ahí que lo rigidiza, que lo traba, eh, que hace de eso propiamente un síntoma, muestra no solamente un padecimiento, sino también de qué manera eso tiene que ver con cierto anclaje, con cierto anclaje en el auto que él conduce vertiginosamente, en una posición donde el que se divide o el que se angustia es el otro y no él. ¿No? Eso de manejar rápido en, en caminos de cornisa, es algo que evidentemente para el que conduce puede ser una costumbre, así se conduce en Europa. ¿No? Si alguna vez hicieron la experiencia o hacen la experiencia de conducir en camino de cornisa, van a ver que, bueno, si uno está acostumbrado a conducir en superficies planas como la pampa húmeda, como es acá, uno no está acostumbrado a ir rápido en subidas y bajadas, ¿no? Entonces, si uno alquila un coche, por ejemplo, no sé, en Córdoba, en Mendoza o en la costa amalfitana, va a ir relativamente despacio y se va a formar una cola de gente que está acostumbrada a manejar con otra velocidad y que empiezan a tocar bocina, y entonces de vez en cuando uno se corre al costadito y deja pasar a los napolitanos o a los andaluces que van más rápido, hasta que uno va acostumbrando el laberinto. Claro. Ahora, hay un uso, Entonces, sí, perdón, profe. Entonces, lo que diagnosticamos son síntomas, no estructuras. ¿y qué es la Se estructura? podría decir. ¿Qué es la estructura fuera del síntoma? ¿Qué es la estructura sin el síntoma? Claro, un síntoma responde a una estructura en realidad. Claro, Una sí, estructura la podemos reconocer a través de un síntoma, porque si no, ¿qué decimos? Desde afuera, a mí me parece que es un neurótico obsesivo. En fin, por la manera que conduce, lo hace con toda precisión, angustia al otro, también podría ser un perverso, o podría ser un loco, un psicótico, que no tenemos manera de hacer un diagnóstico si no es a través de la restitución del sujeto de cómo él llega a eso, ¿no? De qué manera a él eso lo afecta, y no solo afecta al otro. En los casos de psicosis que vienen porque los trae un familiar, o de niños, o de autistas incluso, que vienen porque a la consulta porque los trae un familiar. En principio, bueno, desde una perspectiva exterior podemos decir es un autista, o es un loco que tiene alucinaciones, o se persigue, o erotomaníaco que se pasea desnudo para atraer a no sé quién, ¿no? Distintos casos clínicos que se me van ocurriendo. En principio es algo que es una descripción exterior, pero después, por poco que le demos la palabra de una buena manera, vamos a poder aproximarnos a su manera de conectar eso que los demás ven como patológico con lo que es su propio padecimiento, y que allí sí conecta con sus coordenadas estructurales, con su simbólico, con su real, con el modo en que el significante ha marcado su cuerpo, con el modo en que eso conecta a su vez con el padre, con el linaje, con la ideología, con distintos elementos que han llevado a que él resulte padecer de ese modo. Pero de ninguna manera yo usaría el término estructura, a diferencia de colegas que por ahí sí lo hacen, de ninguna manera usaría el término estructura, degradaría el término estructura para una descripción exterior de la cosa, para decir que hay estructuras obsesivas, estructuras psicóticas, estructuras perversas, estructuras melancólicas, si no hay como cierta posibilidad de charlar de dialogar, incluso uso un término audaz en psicoanálisis, de dialogar, de tratar de buscar el ida y vuelta, ¿no? De la interpretación o la pregunta más o menos inadecuada que uno hace, y la respuesta más o menos decidida que da el síntoma del lado del sujeto. Después, hablar de estructuras como descripciones psicológicas me parece una cosa sumamente fútil,
y además totalmente criticable de los discursos, desde los otros discursos sociológicos o del feminismo, de las comunidades que protestan porque se estigmatiza en psiquiatría, en psicología o incluso en psicoanálisis, con diagnósticos que están hechos desde afuera, ¿no? De manera que solo reservo el término de estructura y me considero estructuralista, como se consideraba Lacan, me considero estructuralista desde esa perspectiva. Solo si puedo recoger la estructura a partir de los efectos del lenguaje sobre el cuerpo, sobre el sujeto. Claro, A eso yo reduciría nuestra aprehensión de la estructura. solamente es importante en el Lo plantea punto, Lacan, por ejemplo, en sus últimos textos, radiofonía, televisión, perdón, sí. claro que solamente sería importante la estructura en el punto en que toca el síntoma. El resto es irrelevante, digamos. Desde el punto en que se expresa a través del síntoma. Después, lo otro son hipótesis hipótesis vanas. ¿Eh? O sea, a mí no me interesa para nada hacer clasificaciones de la población a partir de la observación exterior. Pero sí tengo una población importante, digamos, numerosa, a través de mi propia experiencia clínica, a través de la experiencia clínica de colegas con los cuales compartimos, o de los cuales podemos recibir testimonios, a partir de la experiencia del Servicio de Avellaneda, a partir de la experiencia de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, donde vamos estudiando testimonios de cómo alguien no solo padece cierta cosa, sino que ha participado en la elaboración de eso, de modo tal que allí entonces, sí, observamos que el padecer y que la pasión, todo lo que es del campo del patos, no es solamente algo que se padece, sino que también se participa en eso. Y luego voy a hacerles una mención de por qué es tan importante el término patos, el término pasión, que vienen del mismo origen, ¿no? del término griego patos, padecimiento, pasión, que justamente es un término que ha sido también eliminado de los DSM. Las pasiones no existen más en los DSM. Y casi tampoco en psicoanálisis. Una vez encontré, como por casualidad, no puedo en este momento darles la referencia precisa, pero voy a tratar de cuando vuelva en 3 semanas, de traerla, una tesis preciosa de qué ha sido de las pasiones que antes eran muy tenidas en cuenta en psiquiatría, en la época de Pinel y otros autores, qué ha sido de las pasiones en psiquiatría y en otras formas de aprehensión clínica, donde ese término se perdió. Y esta autora, una autora italiana, o no, sí, puede ser italiana, o no me acuerdo si lo presenta en la Universidad de Bolonia o en una universidad francesa. Ahora tengo la duda, les voy a traer la referencia precisa. Describe que, bueno, que si se ha podido reemplazar a las pasiones por otros términos es porque se ha hecho un trabajo de descomposición, de desarticulación de las pasiones en otros términos, ¿no? Voy a... Tenía por aquí alguna referencia precisa que ya les consigo. Gabriel, ¿puedo aprovechar para decir algo y hacer una pregunta? No, un segundo, pues si no me disperso más de lo que ya estoy hoy. Enseguida termino con esto y pasamos a lo siguiente. El término pasión ya no figura en el DSM-5, habiendo sido desarticulado, dice esta autora, en 3 términos. La emoción, que tiene un componente observable, comportamental, fisiológico, ¿no? Que hoy en día las emociones se describen en todas partes, incluso la psicología
cognitiva se ocupa muchísimo de eso, pero además de la emoción estaba en las pasiones el humor, que es un término que viene desde la medicina hipocrática por lo menos, que a diferencia de la emoción, que es algo momentáneo, disruptivo, es más duradero y menos influenciable por el entorno. Y en tercer lugar está el afecto, que se ubica del lado del efecto padecido, sufrido pasivamente por el sujeto, lejos del acto, podríamos decir. Y así, de alguna manera, en mi texto, el método clínico, en la página 204 lo retomo, ¿no? El afecto lejos del acto es el problema que yo le encuentro a haber reemplazado la clínica de la psiquiatría y de Lacan, que es una clínica spinoziana, una clínica de las pasiones, haberla reemplazada por una clínica de los afectos, ¿no? Porque los afectos son cosas que parecería que uno padece, y hay afectos que sin embargo son muy activos, como la angustia. La angustia es eso que Freud describe como justo en el pasaje de la pasividad a la actividad, como el juego. Bien, entonces la pasión es algo que no es para nada solamente un padecimiento. A veces la pasión lleva a la acción violenta. Ha sido descrito ya desde la antigüedad el hecho de que no hay tragedia, por ejemplo, sin pasión, que no hay nada en la vida demasiado interesante sin pasión. Hoy en día decimos que sin pasión las cosas no merecen vivirse, pero no decimos que la pasión es solamente padecimiento. La pasión entonces deviene solamente padecimiento cuando uno está partido en dos, cuando uno padece por un lado y desconoce que por otro lado actúa, cuando entre paciente y agente hay una división subjetiva. Es ese el lugar exactamente donde debe ubicarse clínica y éticamente el síntoma, y por eso es tan importante situar justamente, diagnosticar ese punto de división en el punto donde el sujeto, en lugar de actuar, de compasión actuar, se divide entre paciente y agente sin saber que él mismo está produciendo lo que padece, ¿no? Habría entre el agente exterior, que puede ser el perseguidor, y el paciente que padece su persecución, falta un término medio, falta entre el activo y el pasivo, falta esa voz media que perdimos en la designación, por lo menos de la gramática española, pero que en otras lenguas como el latino, como incluso el alemán, existe mucho más nítidamente una voz media que permite articular la pasividad con la acción, justamente en donde hay ciertos verbos que requieren decir, no sé si es pasivo o es activo, o si justamente está entre activo y pasivo. Por ejemplo, hablar, ¿no? El hablar, el loquor es en latín, de donde viene loqué, la locuacidad, etc. Yo hablo es algo que es activo o es pasivo. Cuando yo hablo, me sale y lo padezco, se me produce y lo padezco, o lo estoy diciendo activamente. O es una cosa que articula el padecer y el actuar. Es justamente el hablar, el decir más precisamente, es el acto del ser hablante por excelencia, es el acto supremo, podríamos decir, del ser hablante, y bueno, está allí bien ubicado en la voz media, donde se articula el padecer con el actuar. Y muchas veces uno puede llegar a decir las cosas que quiere y con pasión. Bueno, es lo que no le pasa a lo mejor al neurótico que se inhibe, o al psicótico que se inhibe, o que lo que quiere decir le aparece desde afuera como una injuria, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí podrían venir todos los ejemplos. Ahora sí, ¿quién quería intervenir? Yo quería acotar respecto de lo que preguntaba el otro muchacho, de si analizamos síntomas y estructuras, justamente parte de lo que estaba diciendo en el chat, otra compañera, de que un síntoma puede pertenecer, digamos, el síntoma como acción concreta en sí, no es que por ser, no sé, ordenar algo
o, no sé, evitar pisar las rayas del suelo sea neurosis obsesiva, sino que puede pertenecer a una cantidad de estructuras y a la vez varias estructuras pueden tener también síntomas compartidos, pero en última instancia lo que Exacto. devela el síntoma que no revela la estructura en sí es la relación que el sujeto tiene con su deseo, con el objeto A, y por ende con lo que el otro diga de él. Se me ocurría eso. Y quería preguntar respecto de lo que decíamos antes, de cuando empezamos a definir el síntoma, de esto de que no tomamos como síntoma, sino aquello que el sujeto en tal o cual circunstancia reconoce como tal. Quería planteaba eso dentro de lo que es la primera fase de la terapia de la destitución subjetiva, que en cierto punto también sería, en ese caso, por ejemplo, empezar a considerar síntoma lo que el sujeto pueda admitir en esa restitución subjetiva que le es necesaria, digamos. También ahí se me ocurrió que habría ciertos señalamientos Qué del lindo. analista que por ahí el sujeto, ¿no? Debería, digamos, tomar una posición subjetiva y por ahí empezar a considerar tal cosa como síntoma, ¿no? ¿Es Agustín quien estaba hablando? Sí, Ah, Agustín von... ¿Cuánto? von Renzel. Von Renzel, Agustín von Renzel. Lo pronuncié en alemán y todo, ¿no? Sí, sí. Eh, me gusta mucho el uso que haces de restitución subjetiva. La verdad que nunca se me ha ocurrido, a lo mejor es algo que se escucha por todos lados y que, así como hablamos de destitución subjetiva para el caso del analista, que, bueno, pasa o sea, al silencio, a una voz media difícil de discernir, pero muy decidida y no dividida en todo caso. La restitución subjetiva efectivamente podría ser como eso que nos permitiría definir mejor incluso, que no consideramos síntomas, sino lo que el sujeto reconoce, dije yo, y es impreciso decir reconoce, porque en realidad es ese cuerpo extraño que uno padece, ¿no? El síntoma, donde uno no se reconoce justamente. Pero bueno, solo él puede indicarlo. Entonces estaría bien, tal vez, en lugar de decir el síntoma, es eso que el sujeto, o solo consideramos síntoma lo que el sujeto no reconoce, sino restituye como tal, ¿no? Sitúa como tal, ubica como tal, ¿no? Como eso que lo divide, ¿no? Me gusta. No sé si es suya o lo tomó de alguien a Agustina esta expresión. No sé si es tuya o lo has escuchado de... No, no, no. No, la he leído en varios textos. ¿Sí? Restitución Sí, subjetiva como algo... sí. Ajá. Como Como algo... el cambio de posición respecto del padecimiento, y la he leído fuera del psicoanálisis y dentro del psicoanálisis, Ajá. Igual lo en explicó con textos. ese nombre Florencia la clase pasada también. Sí, Ah, bueno. también, sí. Bueno. Ok. Le voy a pedir entonces a Florencia que me pase algunas referencias, porque me encanta como expresión. La voy a retomar. ¿Quién más quería? No sé si hay alguna pregunta que no estoy respondiendo a lo que decías, Agustín. No, Veo perfecto. acá, Gracias, ok. Gabriel. Hay acá muchísimas cosas en el Zoom. ¿Cómo hago para leer esto? Si el síntoma se mantiene constitucionalmente, no se podría asegurar que es síntoma entonces, efectivamente, Franco. ¿Para qué sirve el diagnóstico? Bueno, traté de decir algo más respecto a eso. El paranoico también puede devenir analizante, dije. Según entiendo, se deviene analizante cuando se pone a trabajar el inconsciente para asociar libremente sobre ese padecer. Claro, y eso también pasa en la paranoia, ¿no? Si tienen objeciones, en particular Rocío Navarro, que escribió esto. Rocío, ¿está por ahí? Perdón. Sí. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a la pasión, bueno, no sé si lo entendí bien, pero ¿no sería también peligroso esto de la pasión
en la cultura, o sea, esto de, bueno, también se puede pensar que la cultura de alguna forma es un inhibidor que permite la vida y el poder estar con otros, esto de, bueno, de decir lo que uno le viene a la mente es en momentos particulares, ¿no? No sé si entendí bien el concepto. Fue mucha información en muy poco tiempo. Sí, perdón, bueno. Sí, muy precisa la pregunta y cuestionamiento también, ¿no? Muy preciso, porque efectivamente la pasión puede llevar, no sé, ayer o antes de ayer falleció Barreda, ¿no? Puede llevar al femicidio, incluso múltiple. Entonces, o se puede llevar a la injuria, puede llevar a... Pero claro, son ejemplos de pasaje al acto, tanto la injuria como el juicio en general, el enjuiciamiento en general, ¿no? Poner enjuiciar al otro desde afuera, sin derecho a réplica, también es algo del orden del pasaje al acto, ¿no? Cuando yo hablo de decir, del decir como acto propio del ser hablante, me refiero al ser hablante como ser social que se atiene a su condición de ser social, ¿no? De manera que allí está la dificultad mayor de decir, no en que uno no puede insultar, no puede, porque la verdad es que en algún momento de la vida todos hemos llegado a la situación de querer y poder insultar como sea, aunque sea diciendo como el pequeño hombre de las ratas, diciendo tú, platos, servilleta, pañuelo, no sé qué, tirándole cualquier significante al otro, porque cualquier significante puede servir para injuriar, ¿no? Uno puede decirle al otro, llamarlo de cualquier manera, ratoncito, gato, no sé, lo que quiera, ¿no? Cualquier significante puede servir como injuria, pero bueno, está el uso de pasaje al acto del significante y está el uso social, ¿no? El uso de decir como acto social donde no se dice ni se hace de cualquier manera, ¿no? Incluso puede ser que uno cometa un acto, un pasaje al acto, algo que no es legal, algo que la sociedad quisiera morigerar, quisiera domesticar, quisiera que no se haga o se diga de esa manera, pero después, por la fuerza con que eso se produce, puede ocurrir que, no sé, el acto de Julio César, que ya tomé como ejemplo, o el acto de cualquiera de nuestros próceres actuales o antiguos, que pueden ser actos en algún punto delictivos, resulta que desde otra perspectiva, no sé, robo para la corona o robo para el pueblo, como Guillermo Tell, ¿no? Entonces, lo que es del orden de un pasaje al acto puede terminar siendo algo del orden de lo que es reconocido socialmente incluso por una mayoría, más del 50%, como algo que es deviene socialmente aceptable, ¿no? De manera que, por supuesto que esto requiere entonces muchísimos matices y muchísimas más explicaciones. Yo te propongo, creo que es Juli quien intervino, ¿no? Sí, sí, sí. Te propongo que dejemos un poco en suspenso esta pregunta clave que haces para cuando desarrollemos, que va a estar a mi cargo la unidad 4, el decir en análisis, donde vamos a ocuparnos de los distintos problemas que trae esto, ¿no? Que el analista propone al analizante decir lo que se le ocurra y bueno, en algún momento, bueno, pará un poquito porque tampoco podemos llegar hasta ese... No, ¿cómo se les arregla con el analista con este hecho que habilita un decir que no sabe a dónde lleva o que puede desencadenar en cualquier pasión? ¿Qué hace en los casos en que su propia invitación termina en una especie de erotomanía de transferencia? Que son cosas que a veces pasan, que me han pasado también. Los casos tal vez más difíciles que uno tiene para después cómo hacer con eso, ¿no? Entonces,
Bien, en todo caso la respuesta es, el psicoanálisis no puede trabajar sobre la pasión por la vía de la represión, como haría la sociedad, las buenas costumbres, la policía, no sé, es otra manera que tenemos de tratar con eso, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Rocío, sí. Sí, acá, yo le había preguntado sobre lo que había dicho de que si un paranoico podía devenir analizante. Sí. No, yo con respecto a eso se me hacía un poco fuera de situación porque no sé si yo había entendido una vez que cuando uno se pone cuando el paciente tenga que asociar libremente en lo que es la psicosis, eso era contraproducente, más que nada. No sé si tal vez es más del lado de lo que es la esquizofrenia que la paranoia, en realidad, y por eso se puede hablar de analizante en la paranoia. Bueno, no sé si lo entendí bien. Sí, personalmente tengo una muy buena relación con los analizantes esquizofrénicos, desde el comienzo, ¿no? Y desde que presenté hace ya como 3 décadas, casi 3 décadas, aquel caso de los puntitos, la cura de un mutista, lo llamaron los franceses, lo presenté en Francia y daba cuenta de alguna manera cómo desde el comienzo de mi práctica tuve una buena relación con el esquizofrénico como analizante, ¿no? Que fue en su momento, en la década de los 90, una toma de posición totalmente novedosa, porque nadie decía eso en ese momento. Más bien se hablaba de paranoia de transferencia, cosas así de delirio de transferencia, con los que yo personalmente no acuerdo. De manera que, en fin, no puedo fundamentarlo mucho en este momento, pero en todo caso remitirlos a ese caso, al caso que está en un volumen que se llama Los inclasificables de la clínica psicoanalítica, algo así. Y también lo retomó Laura Salinas, una docente, una doctora y docente de la cátedra, en su texto sobre la psicosis, que yo prologué hace un par de años, y donde ella retoma este caso con bastante detalle, para pensar de qué manera el hecho de ofrecer la asociación libre no necesariamente lleva al psicótico a redesencadenarse o a empeorar, sino que a lo mejor le permite, delante de una escucha respetuosa de ciertas coordenadas, le permite explorar, explayarse en eso que le pasa, que puede ser muy, muy terrible, ¿no? Y muy difícil de tratar y muy difícil de cuidar, de curar en el sentido de cuidar, ¿no? De manera que personalmente puedo testimoniar por ahora de mi experiencia bastante vasta de trabajo con analizantes esquizofrénicos, muchos de los cuales son investigadores de carrera, por ejemplo, ¿no? Gente que no es que son tontos, no por ser esquizofrénicos, no por ser paranoicos, entonces son tontos, o quedan fuera de lo social. Al contrario, muchas veces la psicosis les permite posiciones mucho más radicalizadas, mucho más decididas, y cuando entran en lo social, mucho más convincentes que las posiciones del neurótico, ¿no? De manera que tanto el esquizofrénico, que para mí fue algo relativamente accesible desde el comienzo, el paranoico también, como luego la melancolía en los últimos años, fueron casos con los que yo puedo trabajar y lo hago cotidianamente. Sin que nunca, por ejemplo, hasta ahora, lo puedo decir, hasta hoy, ¿qué día es hoy? 28 de junio de 2020. Hasta ahora nunca me pasó, nunca, hasta ahora, hasta hoy, que un paciente mío cometa un pasaje al acto delictivo o suicida. Suicidio quiero decir de verdad, no intento de suicidio. Y de manera que se ve que he encontrado alguna manera desde el comienzo de intervenir que por un lado no va sin cierto riesgo, pero también cierta prudencia, cierto no exigirle peras al olmo,
no pedirle, por ejemplo, al esquizofrénico que dé cuenta de lo indecoroso o de lo improcedente del padre, o de su homosexualidad latente, ese tipo de cosas que pueden llevar al pasaje al acto. Hay alguien que está haciendo demasiado ruido. Si pueden cuidar los micrófonos. El iPhone 9... Alguien con un iPhone, que es muy... iPhone 9961650. Bueno, entonces, en fin, respondo, sé que precariamente, pero los remito a esta bibliografía, a lo mejor les sirve para pensar que no es tan delirante plantear el análisis y ofrecer la asociación libre a un psicótico. Además, hoy en día, gracias a esto, gracias al psicoanálisis, me llegan analizantes que dicen, bueno, yo padezco una psicosis que desencadena al momento, etcétera, etcétera, y quiero trabajar sobre esto porque me va mal con esto y quisiera, me va mal por un lado, por otro lado no tanto, y quisiera estar mejor. ¿Alguien quiere intervenir? O leo, si no, lo que sigue. ¿Qué efectos tiene en el sujeto la comunicación del diagnóstico? Es que yo no sé si el diagnóstico es algo que se... ¿Cómo se comunica el diagnóstico? Yo no, en general no le digo a alguien, qué paranoico que sos, o qué tu esquizofrenia, o qué neurótico obsesivo, qué histérico, o eres esta histeria. Lo digo, pero en general más bien es algo que se va construyendo, ¿no? Es interesante que lo diga el propio analizante, no que lo diga uno, no que le ponga uno el sello de afuera, ¿no? Por supuesto que no lo va a decir en los términos en que lo describe Lacan, Freud o Kraepelin. No, Profe, es decir que, entonces le quería comentar, tal vez ¿qué usted lo quiere puede decir comunicar el silenciar. diagnóstico? Ahí está. ¿Qué quiere decir comunicar el diagnóstico? Bueno, no es una comunicación que viene desde afuera, ¿entienden? Si es una comunicación que es para que el sujeto se acomode a la estructura, a la estructuración rígida de la psicopatología del terapeuta, la verdad que eso no sirve para nada. Eso es un saber de casillero, un saber universitario, un saber hasta canallesco, ¿no? De tratar de que el sujeto se acomode al saber exterior del psiquiatra, el psicólogo, del analista, ¿no? Entonces la comunicación del diagnóstico tendría que ser una comunicación más bien al revés, desde el síntoma hacia el sujeto supuesto, al saber supuesto del sujeto, o el saber supuesto por el sujeto, en el otro. Por supuesto que al analista le puede venir bien reconocer esos signos que el analizante le va dando de cómo él es afectado por el significante en lo real de un modo parecido, de un modo similar a como le pasó al padre, o como le pasa a sus hermanos, como le pasa a sus amigos, etc., ¿no? O como le pasa a sus amigas, etc. Sí. Camila, ¿quería decir algo? No, le comentaba que lo podía silenciar usted también al que estaba con el micrófono abierto. Sí, ya lo hice. Sí, descubrí esa utilidad. Bueno, gracias. ¿Qué efectos tiene el sujeto de la comunicación? Entonces, se le comunica al sujeto el diagnóstico. Yo lo había pensado más en el sentido de pensarlo como hipótesis clínica. Sí, de acuerdo. Victoria Vázquez, a todos, le dice hipótesis clínica. Sí, es una hipótesis clínica, pero la verdad que las hipótesis solo sirven si hay una pregunta del lado del analizante a la que esa hipótesis venga a responder, ¿no? Como siempre pasa con las hipótesis, ¿no? Las hipótesis pueden ser hipótesis totalmente vanas, que no sirven para nada, si no responden a una pregunta, ¿no? Cuando ustedes tengan que elaborar su tesis de grado o alguna tesis de posgrado, van a ver que una hipótesis realmente importa cuando viene a responder a una pregunta de investigación o una pregunta sintomática.
se les como, bueno, siguiente. Se podría hablar quizás de... ¿Sí? Se podría hablar quizás en ese sentido de hipótesis clínica dialéctica, ¿no? Digamos, que el diagnóstico es algo que se construye entre analizante y analizado y analista. Sí. Es dialéctica en el sentido de que queda, por lo menos en el sentido de intervención sobre la transferencia, ¿no? Donde Lacan muestra de qué manera la clínica se puede construir a partir de determinados desarrollos de la verdad de parte del analizante y intervenciones del analista que permiten una profundización, un pasaje a otra perspectiva, un cambio de perspectiva. Y han leído ese texto, supongo, Intervención sobre la transferencia en psicopatología, por ejemplo, donde hay una serie de juegos de ida y vuelta intersubjetivos, podemos decir, que van de los desarrollos de la verdad a las inversiones producidas por el analista, que producen efectos sucesivos de aproximación, de nuevo desarrollo de la verdad, etcétera, etcétera. Sí. En relación al ejemplo que dio, también se podría pensar en relación a la identificación. No sé a qué ejemplo, siempre se puede pensar en relación a la identificación, pero no sé ahora en relación a qué ejemplo habla Eve Gottlieb. Hola, ¿se escucha? Hola, profe. Sí. Eve le habla. ¿Me Eve, escucha? ahí está. Era Sí. en relación al ejemplo que había dado al principio del viaje que había tenido. Lo había pensado como esto, como una sucesión en cadena de padre, abuelo, ¿no? Y que de ahí había tomado el conductor algo de rasgo de identificación de esas personas. Tal vez se podría pensar así, no sé, igual, qué sé yo. Digamos. Bueno, que hay una identificación o una identidad, no sé si identificación o identidad, se podría discutir desde el punto de vista de los discursos de los derechos identitarios, ¿no? ¿Por qué uno va a decir de ese señor que es un neurótico cuando él, la verdad que ubica ese rasgo de su identidad como algo que viene de su linaje? Si hay una operación de identificación en el sentido freudiano o no, es algo que no lo sabemos, pero sí que él reconoce allí un rasgo de su yo que no tiene nada que ver con lo inconsciente freudiano, porque él dice que responde a las coordenadas que él puede restituir, reintegrar, digamos, desde un discurso del yo. ¿No? Nos vamos a encontrar con problemas con esto y no los vamos a sortear. Perdón. Perdón, algo que quiero decir es que esta pregunta o estas preguntas, por ejemplo, cuando hablemos del cuerpo sexuado, sexo y género, histeria o femineidad, en el caso de la joven homosexual o de Dora, en la unidad 4, nos vamos a encontrar con debates respecto de lo que llamamos patología o de lo que llamamos posición identitaria, etcétera, ¿no? De manera que no vamos a sortear la pregunta ni la dificultad que plantean los discursos de nuestra época, que con todo derecho dicen que no hay por qué diagnosticar a la gente desde afuera de cualquier manera. Sí, ¿quién quería intervenir? ¿Alguien estaba por tomar la palabra que... No, creo que era yo que le estaba por preguntar sobre el caso que usted había dicho, que había tratado, que había presentado, digamos, que había dicho que estaba en los inclasificables de la clínica psicoanalítica y que lo había retomado Salinas,
pero ¿cómo se llamaba el caso como para poder buscarlo mejor? Cura de un mutista. Cure d'un mutiste, le llamaban los franceses, no, Gracias. acá no usamos mutista, es una expresión que la tradujeron al español además así, como mutista. Sería, ¿cómo diríamos hoy? Alguien que no decía nada, ¿no? Solo escupía la pared después de tomar mate, escupía verde, era lo único que decía. Era una especie de autista, no sé. Bueno, no importa tanto el nombre, ¿eh? En todo caso se lo llama. Gracias. Pero no es de mi cuño el título del trabajo, quedó así. En relación al ejemplo de video, identificación, ¿qué efectos tiene el sujeto de la comunicación del diagnóstico? Bueno, ya comentamos sobre eso. Es decir, que previo a ubicar la particularidad del síntoma y de poder realizar y decirle el diagnóstico al sujeto, no le decimos el diagnóstico al sujeto, ¿eh? Tratamos de ubicar con él de qué padece, o cómo él contribuye a su padecimiento. El analizado debe poder reconocerlo como tal. Me marea la relación de esto con lo que vimos la clase pasada sobre la singularidad y particularidad del síntoma, o antes se nombra la particularidad y ahí el sujeto puede reconocerlo. Hay un lugar donde Lacan responde esta pregunta, que no sé si la voy a ubicar ahora, pero estaría buenísimo. Acá, sí, está en la clase del Seminario de la Angustia, que es el seminario 10º de Lacan. Ven todo un tratado de Lacan sobre eso que no es solamente un afecto. Una clase que ha sido llamada la clase 21, el robinet, le robinet de Piaget, lo que sirve para abrir, la canilla sería, ¿no? Lo que sirve para dejar pasar o no el agua, ¿no? El grifo. Grifo, gracias. El grifo de Piaget. Aquí Lacan dice lo siguiente: el síntoma no se constituye sino cuando el sujeto advierte que eso es un síntoma. Quand le sujet s'en aperçoit, cuando el sujeto lo advierte como síntoma. Pues nosotros sabemos por experiencia que hay formas del comportamiento obsesivo donde el sujeto no solamente él no ha ubicado sus obsesiones, sino que en cierto sentido no las ha constituido como tales. No termina de ser una obsesión de tipo compulsiva, porque la compulsión implica ese movimiento de ir y volver, de vacilación, que en este caso que yo les contaba, por ejemplo, el de las alpujarras, era un tipo que iba decidido así por la vida, y lo que podía ver en el de división lo padecían los demás más que él, ¿no? En este caso, dice Lacan, el primer paso, el caso de alguien que no ha ubicado sus obsesiones, el primer paso del análisis, y hay pasajes de Freud en esto que son célebres, el primer paso en el análisis es que el síntoma termine de constituirse en su forma clásica, sin lo cual no hay manera de salir de ellos, porque no hay manera de hablar de ellos, no hay modo de atrapar al síntoma por las orejas. ¿Y cuál es la oreja en cuestión? Pregunta Lacan. Es lo que nosotros podemos llamar lo no asimilado del síntoma, lo no asimilado por el sujeto. Es allí donde debería venir la otra parte del síntoma, la oreja que pone el analista, para que el sujeto pueda advertir eso que él no lo ha asimilado, eso que del síntoma es un cuerpo extraño. Eso que Freud enseña a ubicar en cada uno de sus grandes análisis, y también en Inhibición, Síntoma y Angustia. En el segundo o tercer capítulo de Inhibición, Síntoma y Angustia está la idea de que el síntoma es eso que forma parte del yo, pero que el
sujeto no reconoce como propio, como una suerte de cuerpo extraño en el yo, ¿no? Entonces, para que un síntoma, o para que una obsesión devenga propiamente sintomática, es necesario que el sujeto lo ubique así como algo que es algo que forma parte de las posibilidades de sintomatización, ¿eh? De lo que le pasa a otros también. Que somos, cada uno es singular, si tenemos una historia diferente de la de los demás, tenemos características diferentes de los demás, pero al mismo tiempo, cuando se trata de sintomatizar, no hay tantas posibilidades. Ya están de alguna manera listadas por Freud en los años 1890 y pico, cuando dice que hay respecto de los autorreproches, de las autoacusaciones, respecto de la participación en el síntoma, que hay distintas posiciones, que no son tantas, que son la de autorreprocharse a la manera del melancólico, o la de reprocharle al otro a la manera del paranoico, o la del ser inocente y la culpa es del otro, pero de una manera dialectizable, como en el caso de Dora, en el caso de la histeria, o en el de reprocharse cosas, pero por algo que no es, ¿no? Como los autorreproches del obsesivo, que se reprocha que no le pudo devolver al teniente primero A algunos chelines que nunca el otro le prestó, reproches desplazados, ¿no? Cuando en verdad el verdadero reproche queda fuera de foco, queda en el inconsciente, queda desconectado de eso, ¿no? Entonces el obsesivo efectivamente es culpable, se siente culpable y es culpable, pero no es sincero, no es del todo sincero. Se dice culpable, es culpable, pero de otra cosa, no cuenta verdaderamente de qué, y ahí es necesaria la oreja del analista para ubicar que hay allí cierta manera de sintomatizar, que entonces de su singularidad, pasando por la particularidad de los obsesivos, le permitirá a lo mejor volver a la singularidad de un destino, ¿no? Por eso nuestro título es singular, particular, singular, ¿no? No una singularidad absoluta, queer, deslocalizada, perdida, sino una singularidad que pasando por ciertas particularidades, por ciertas raíces, por ciertas influencias, por ciertas identificaciones, por ciertas rebeldías, permita finalmente una singularidad a prueba de críticas, a prueba de juicios, a prueba de balas, a prueba de interpretaciones incluso. Bueno, es bastante tarde ya. ¿Puedo consultarle algo breve, profesor? Sí, sí, sí. Quizás es muy básico, ¿no? Pero hablamos del padecimiento para ubicar el síntoma, ¿no? Y cuando hablamos del síntoma, lo entiendo como que estamos hablando de una unidad, ¿no? Pero quizás pienso que los padecimientos pueden ser múltiples en una persona, ¿no? Y, digamos, habría un síntoma, o pueden haber muchos síntomas, o puede ser algo dinámico el síntoma. No sé si lo estoy entendiendo bien. Bueno, es una pregunta básica y dificilísima al mismo tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del hombre de las ratas, bueno, a lo mejor es más fácil decir hay un síntoma que es, en fin, dentro de todos los complejos que Freud ubica, en algún momento todos esos diferentes formas de padecimiento llegan a anclarse, a ubicarse, a sintomatizar la incidencia de un significante, de un S1, podríamos decir, que es un significante sin ningún sentido, el significante rat, que le duele en el cuerpo, en el ano, en la cabeza, no sabemos dónde, al hombre de las ratas, y ese rat, no está en rata solamente, que es rate en alemán, ¿no? Que es una palabra un poco más compleja, con doble T y E al final, sino que está en el complejo de las ratas, pero también está en
en el Heirat, en el complejo del matrimonio, en Rat, en el plazo, las deudas que el sujeto siente haber contraído, en distintas formas en que aparecen los distintos los distintos complejos que padece ese hombre de las ratas, que es el hombre, en realidad, el hombre del rat, sin ratas, ¿no? Porque padece de muchas maneras de ese significante sin ningún sentido, ¿no? Entonces, en ese caso es más fácil de ubicar. Distintos síntomas se reconducen a un significante que incide sobre el viviente de un modo bien precisamente ubicado por Freud y por el propio sujeto. En otros casos es más difícil, porque además en otros casos uno se encuentra con síntomas de tipo como el hombre de los lobos, síntomas más que parece una neurosis obsesiva, pero después hay un momento de histerización, donde el síntoma incide desde el cuerpo, dice Freud, el síntoma charla en sesión y allí se histeriza, allí el síntoma deviene algo que hace lazo social por sí solo, pero a su vez hay otro momento sintomático del sujeto que tiene que ver con la alucinación del dedo cortado y que después retorna en un brote paranoico que hace cuando vuelve a consultar a Freud y Freud lo deriva a Ruth McBrunswick. Entonces en ese caso uno diría hay síntomas histéricos, hay síntomas obsesivos, hay síntomas de tipo psicótico. ¿Cuál es el síntoma? Bueno, evidentemente allí no se puede hablar de un solo diagnóstico, pero si uno tuviera que hablar de un diagnóstico fundamental, diría, no podemos desconocer aquí el diagnóstico ¿a qué le llamo yo síntoma? Voy a proponer ahora la siguiente categoría, que ya la propuse en el libro sobre la libertad del psicoanálisis, que es la categoría de síntoma fundamental. ¿Cuál es el síntoma fundamental que permite el diagnóstico más radical del sujeto? Es el síntoma que otorga mayor libertad de desencadenamiento, de liberación, de desanudamiento, ¿no? De manera que, en el caso del hombre de los lobos, ese síntoma fundamental es la psicosis. Es cierto que es alguien capaz de histerizarse, como tantos otros psicóticos, o como esperamos de cualquier neurótico obsesivo, y en algún momento, por el mismo trabajo analizante, se histerice. Pero no podemos desconocer que hay un síntoma más radical, que ofrece mayor posibilidad de desencadenamiento, que es la psicosis, y entonces podemos olvidarnos de ciertos momentos histéricos allí, pero no de que hay la posibilidad de un desencadenamiento psicótico. Así como si es una esquizofrenia paranoide, no debemos tomarlo solamente como paranoico, sino que tenemos que tener también en cuenta las posibilidades de esquizofrenización del sujeto, que es algo más radical, ¿no? Así que, bueno, es una pregunta muy básica al mismo tiempo y muy que nos obligaría a un desarrollo de los distintos tipos clínicos en su relación con los efectos estructurantes del lenguaje, del discurso, de las identificaciones, etc. Bueno, me parece que muchas gracias. Vamos a tener que dejar acá. Yo hubiera querido comentarles, lo voy a tener que hacer entonces vienen 2 clases ahora a cargo de Vanina Muraro, quien va a colgar en estos días en el campus, el fin de semana, va a ubicar una guía de lectura ahí en el campus virtual, de manera que ustedes pueden ahí tomar referencias de lectura previas o saber más o menos de qué va a tratar. Después de las 2 clases de Vanina Muraro, voy a volver para trabajar con ustedes el punto 4, que es el del patos del significante, de la pasión del significante al decir como acto social, no pasaje al acto. Y voy a tomar entonces por lo menos un rato de comentario respecto del primer capítulo del Capital de Marx, que es un texto donde Lacan dice que allí es donde se inventa realmente la noción de síntoma, que es de mediados del siglo XIX, de manera que antecede por lo menos medio siglo a Freud en la ubicación del síntoma, y me parece sumamente interesante volver sobre esa lectura. El primer
el primer capítulo se llama La mercancía, ¿no? Y ese término que es tan usual, que tiene tan poco que ver aparentemente con el psicoanálisis, sin embargo es algo realmente capital, es algo esencial para considerar la noción de síntoma, y más en este momento donde el capitalismo nos invade, nos arrolla, nos cognitiva, nos quita del inconsciente, nos lleva a cualquier otro lado, lejos de nuestras raíces. Entonces es fundamental leer ese primer capítulo del Capital, que es legible, y sobre todo la última parte de ese capítulo, que se llama El fetichismo de la mercancía, ¿no? Donde mucho antes del texto Fetichismo de Freud, ya Marx se ocupa del fetichismo de la mercancía es lo que se intercambia, lo que tiene valor social, y verdaderamente estudiar allí con Marx cómo las cosas pueden charlar entre ellas, y el discurso del capitalismo objetivarnos a nosotros como mera mercancía, como meros clientes, o meros consumidores, o meros consumidos. Bien, eso está muy bien descrito por Marx, y lo vamos a retomar entonces al comienzo de esa secuencia dentro de 3 jueves. ¿Okay? Bueno, que tengan la cuarentena lo más provechosa posible, y aprovechen de las 2 clases bárbaras que van a tener con Vanina Murano. Adiós.